Donald Trump sigue avanzando hacia la nominación de su partido, el Partido Republicano, la nominación presidencial. Y Greg Mankiw es un profesor de economía muy famoso, tiene dos libros que se venden muchísimo, uno de macroeconomía y uno de microeconomía, que en realidad era uno de economía solamente y luego él lo dividió macro, micro, introductorio. Él es el director de la escuela de economía de la Universidad de Harvard y es muy conocido. Y tiene un blog y en ese blog dice, con Greg Mankiw, que él no conoce ningún economista convencional, sea de derecha, izquierda o de centro, que tenga algo bueno que decir de Donald Trump. O sea, oigan bien, Greg Mankiw, profesor de economía de la Universidad de Harvard, dice que él no conoce ningún economista que diga algo bueno de Donald Trump. Ningún economista. Alan Blinder, o Blinder, como ustedes quieran decir, si lo dicen en castellano o lo dicen en inglés. Alan Blinder, profesor de economía muy famoso también, de la Universidad de Princeton, pues señala, ese se le da duro, dice que las propuestas de política económica provocarían una recesión o depresión global. O sea, no solamente recesión, sino una depresión. O sea, una situación de caída brutal de la actividad económica. Eso es lo que dice. Porque, cójanse el caso del comercio exterior. Dice Blinder, con relación a las propuestas de Donald Trump de comercio exterior, una de las cuales es que le va a aumentar las tarifas al comercio con China, dice, bueno, pero esto significaría una caída del comercio con esa nación, una pérdida de las ventajas que se conoce que crea el comercio internacional y en consecuencia esto desfavorecería a la economía de los Estados Unidos. Incluso, Glenn Hoover, quien es profesor de economía de la Universidad de Columbia, señala que esa posición proteccionista de Donald Trump produciría un deterioro significativo de la calidad de vida de los estadounidenses, citando un artículo, un estudio que demostró lo siguiente, que un acuerdo de libre comercio de China con los Estados Unidos, que no existe, un acuerdo de libre comercio de China con los Estados Unidos, aumentaría las exportaciones anuales de esa nación, de los Estados Unidos, en 400 mil millones de dólares. 400 mil millones de dólares, creando 1.7 millones de trabajos en un periodo de 10 años. Ahora, dice Glenn Hoover, profesor de economía de la Universidad de Columbia, que eso sería irrealizable si gana el candidato Donald Trump o precandidato Donald Trump. Entonces, fíjense cómo Blinder dice, hay una depresión global en materia de comercio por el hecho de que este hombre le va a poner, Donald Trump, le pondría aranceles al comercio con China y esto produciría una caída de la actividad económica en los Estados Unidos. Pero también Blinder señala lo siguiente con relación a el muro con México. Dice Blinder que ese muro que primero dice que cada vez que lo menciona sube el precio y se acorta la distancia. Entonces él dice como que no le cuadra, como que no le cuadra los números de Donald Trump. Dice que construir ese muro para detener los inmigrantes ilegales sería negativo para la economía de los Estados Unidos. Primero habría que ver si finalmente México va a pagar por eso. Si México, por como dice Donald Trump, que él va a obligar a México a pagar por el muro. Si México va a pagar por ese muro. Pero luego, después que se sepa si quién lo va a pagar, pues entonces, dice Alan Blinder, este profesor de la Universidad de Princeton de Economía, dice que esta situación produciría una caída de los flujos migratorios que ahora mismo están creando una oferta de trabajo que desaparecería si se establece el muro. Y pregunta, ¿y quién va a hacer esos trabajos que ahora mismo realizan esos que están en una situación ilegal? O esos que simplemente vienen hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es un problema que se pregunta Alan Blinder. También Blinder señala lo siguiente. Bueno, si los Estados Unidos votan por Donald Trump dice que va a reducir los impuestos a los más ricos. Porque de esa forma, dice Donald Trump,
pues se dinamizaría la actividad económica, pues basándose más o menos en los principios del supply side economics o la economía de la oferta de Ronald Reagan. Ronald Reagan, ustedes recuerdan, que ejecutó también una reforma para dinamizar la actividad económica del sector privado y redujo los impuestos. Redujo los impuestos y Donald Trump se quiere concentrar en la reducción de los impuestos de los ricos. ¿Qué dice Alan Blinder con relación a esto? Dice que esos recortes impositivos le costarán a los Estados Unidos una suma de 9.5 millones de dólares en un periodo de 10 años. Esos 9.5 son 9.5 trillones de dólares que le va a costar a la economía de los Estados Unidos aumentando el déficit público. Y si aumenta el déficit público, eso generaría entonces una presión mayor de esa economía absorbiendo capitales desde el resto del mundo. Y si absorbe capitales del resto del mundo, eso tiende a impactar negativamente sobre la actividad económica del resto del mundo. Entonces, como se ve, esto pudiera generar una situación de depresión o de recesión a nivel internacional. Entonces, por eso, Mankiw, que hace ese recuento y que inicia su entrada a su blog diciendo que él no conoce ningún economista, pues ahí vemos dos, Alan Blinder y Glenn Hoover, de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Princeton, quienes señalan que no se puede decir nada positivo de Donald Trump. Cuando uno lo analiza a Donald Trump, uno llega a la conclusión de que efectivamente ese es ahora mismo el elemento más perturbador que pueda existir proveniente desde los Estados Unidos hacia la economía dominicana. República Dominicana es un país que cuando los Estados Unidos crece 1, crece 1.5. República Dominicana es un país que cuando los Estados Unidos está creciendo se beneficia inmediatamente porque aumentan las remesas, aumenta la inversión extranjera, la inversión de los Estados Unidos, aumenta también las importaciones que realiza Estados Unidos desde República Dominicana y todo eso significa aumento de las exportaciones de zona franca, aumento de las exportaciones nacionales, eso implica un aumento del nivel de bienestar de los dominicanos. Si eso está bien, pues República Dominicana le va bien. Pero también República Dominicana le va bien cuando baja el precio del petróleo y cuando hay una situación donde las tasas de interés son relativamente bajas. Pero lo que está diciendo Donald Trump es para impactar negativamente a países como República Dominicana. ¿Por qué? Porque si se genera una caída de la actividad económica, si hay una depresión o recesión, como dice Alan Blinder, debido a las políticas de Donald Trump, eso significa que los Estados Unidos caería a 1.5 o 1. Y si los Estados Unidos cae 1, República Dominicana cae 1.5. Si cae 2, son 3 que cae República Dominicana. O sea, la presión que tendría que ejercer República Dominicana de demanda interna para compensar eso sería enorme. Entonces, eso significa que esos discursos de Donald Trump que están vinculados con lo que va a ser su política económica son verdaderamente preocupantes. Eso aparte del tema de los discursos en contra de lo que serían los musulmanes o lo que sería el discurso contra la inmigración ilegal mexicana. Fuera de eso, lo que está diciendo Donald Trump con relación a la política económica, lo que se ve es que puede impactar negativamente a países de la región, como es el caso de República Dominicana, que están muy vinculados con los Estados Unidos. Ahí yo le dejo esto, le dejo esa opinión de Greg Mankiw, profesor de Harvard, de que no conoce ningún economista que diga algo bueno de la política económica de Donald Trump. Y aquí en República Dominicana yo le puedo asegurar que tampoco conozco algún economista que diga algo bueno. Se nos acabó el tiempo, así que el próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.